tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? A eso se le llama electrolito. ¿Por qué conduce la corriente eléctrica? Porque forman iones positivos y negativos, y ahí permite la conducción de la corriente eléctrica. Un no electrolito es aquel que cuando se disuelve en agua, como por ejemplo la glucosa, no forma un compuesto con cargas, entonces no conduce la corriente eléctrica. Y acá tienen una experiencia que tienen un no electrolito, un electrolito débil y uno fuerte en la misma concentración, y acá dentro de este recipiente, y ven si enciende o no el foco, entonces pueden ver si conduce o no la corriente eléctrica. El electrolito fuerte conduce más la corriente eléctrica en la misma concentración, y esto era debido a que disocia completamente. Un electrolito fuerte es aquel que en solución pasa totalmente del estado sólido al estado líquido, totalmente se disuelve y tienen cargas positivas y negativas, junto acá está el cloruro de sodio, que también le expliqué porque es el proceso de disolución. Entonces ahí hay una conducción de la corriente eléctrica. En cambio, en el electrolito débil, si bien conduce la corriente eléctrica porque hay cargas positivas y negativas en solución, acá AC es acuoso y ese es sólido, hay cargas positivas y negativas que permiten una conducción de la corriente eléctrica, pero no tanto como el que es fuerte. ¿Por qué? Porque parte de ese compuesto, que es un electrolito débil, se disocia y parte no. Por eso está esta doble flecha, ¿sí? Esta flecha hacia un lado indica que pasa totalmente en este sentido, esta reacción, y esta no. Estas son unas reacciones de equilibrio químico que ya vamos a ver en la unidad 8, lo vamos a ver esto. Acá es el primer acercamiento a una sustancia que se disocia parcialmente. En este caso Profe, es, sí, pregunté. disculpa que le... ¿Qué No, no, diferencia hay entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? Más es que esta nada. que estoy ¿Cómo puede explicando ser yo, la es reacción? Más que esta, nada. que el electrolito fuerte es aquel que en agua se disocia completamente, se disuelve completamente, pasa a los iones y cationes en solución, completamente. ¿Quiénes son? Los ácidos y las bases fuertes, que ya la van a ver cuáles son, todos los hidróxidos y todas las sales. Esos son electrolitos fuertes. Ahora, electrolito débil es aquel que no se disocia completamente. Parte pasa a la solución acuosa, formando cationes y aniones, ustedes saben que es neutra el compuesto, pero parte queda como sólido abajo del líquido, o sea, es en agua estos electrolitos están moviendo en Profe, agua, parte, sí. perdón que te Entonces conduce menos la interrumpa. corriente eléctrica, para cerrar la idea. Entonces conduce menos la corriente eléctrica, pero la conduce, el débil, sí. Perdón que te interrumpa. Tengo un compañero, un par de compañeros esperando para que los aceptes. Otra vez pasó lo mismo, pero yo deshabilité el chat, la sala de espera. Tienen que salir y volver a entrar. Ah, bueno, pero habría que decirles, pobre, si tienen forma. Yo no tengo acá a nadie en la sala de espera porque la deshabilité. Ok, ahí le digo eso y que pruebe. Gracias. Dale, porque así no tenemos este inconveniente. Ahí entraron algunos, veo. Yo, claro, no tengo sala de espera, así que no habría... Bueno, que entren y salgan. No sé por qué pasa esto al principio. Bueno, ¿quedó clara a quien me preguntó que la diferencia entre electrolito fuerte y débil? O sea, ambos, cuando se Sí, disuelven en profe, sí. agua, forman cationes y aniones. Ambos. Si no, no conduciría la corriente eléctrica. Acá tienen el ejemplo de un no electrolito, que es una glucosa, que es una molécula orgánica grande, o el azúcar, ¿no es cierto? Cuando uno lo disuelve en agua, tiene el sabor dulce, pero no se forman cargas positiva y negativa, entonces no conduce la corriente eléctrica. Ustedes saben que el agua destilada, el agua pura, tampoco conduce la corriente eléctrica porque hay una disociación muy débil, muy débil, que lo vamos a ver en la unidad 9, la autoionización del agua. Para que haya conducción de la corriente eléctrica, a un agua hay que disolverle sales, que son electrolitos fuertes. Todas las sales son electrolitos fuertes porque se disuelven en agua, forman cationes y aniones que circulan en el líquido, en el agua, y conducen la corriente eléctrica. Ahora, hay otros compuestos que son ácidos, son electrolitos débiles, que pueden ser ácidos o bases débiles,
¿Qué significa débiles? Porque un concepto nuevo de ustedes es que se disuelven parcialmente. Parte van a la parte acuosa y forman iones y cationes y aniones, pero parte queda como un sólido abajo de ese líquido, de esa agua. Entonces, si yo pongo la misma concentración de un electrolito fuerte y uno débil, sí. Siguen con esa situación, pero bueno. Yo no tengo ya la deshabilité no, esto no. Que entren y Invitar, que salgan y que yo vuelvan a entrar. pongo invitar y no tengo nadie, porque para mí me figuran sala de espera. Acá hay algunos, pero ¿por qué? Admitir a todos. No, creo yo no tendrá diferencia con el tema de por ahí ingresar con el link o con el código. Pues yo en el caso mío entré con el link y no sé si no tuve No sé, ningún no a la espera, nada. debieran. Ahí están entrando. Ahí están. Ahí está. Ya no tengo nada de sala de espera. Bueno, a ver. ¿Ves? La tengo deshabilitada la sala de espera, así que bueno, supuestamente no debiera pasar. Si hay alguno más, me avisa, ahora no tengo a nadie. Bueno, nada, todavía no hemos empezado el tema, no hemos avanzado, sino que estábamos haciendo un repaso de lo que era un electrolito fuerte y un electrolito débil, que ya lo hablamos la clase pasada, pero bueno, vuelvo a repetir para los chicos que entraron recién, que quiero que les quede claro, para que haya, o sea, un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve en agua conduce la corriente eléctrica. Hay dos tipos de electrolitos, fuertes y débiles. Fuertes son todas las sales, absolutamente todas, porque todas se disuelven y forman cationes y aniones, que son los responsables de la conducción de esta corriente eléctrica, y algunos ácidos y algunas bases. Los hidróxidos todos, que son bases, y algunos ácidos. Y hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. Que eso ya lo vamos a ver cuando vemos la unidad 9, que vemos ácidos, propiedades ácidos bases de las soluciones, y ahí lo vamos a ver bien. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un ácido fuerte y uno débil, o un ácido, o una sal, o una base fuerte o débil? Bueno, es cómo se disocian. El ácido se disocia completamente, todo pasa de estar en sólido, pasa a estar en solución acuosa, y los débiles, como tienen acá, una parte pasa a estar en solución acuosa y otra parte queda en sólido. Por eso está esta doble flecha que está acá. No es al azar, sino que está adecuadamente colocada esa doble flecha. Y indica que es débil. ¿Sí? Entonces, si yo pongo dos soluciones de igual concentración de un ácido fuerte y uno débil, por supuesto el débil va a prender menos el foco, que es lo que veíamos en esta experiencia, de un electrolito débil. Bueno, ahí hicimos el repaso del electrolito, que ahí habíamos parado la clase pasada. Lo que me quedaba por explicarles es dilución, que esto ustedes van a hacer problemas de dilución, si no es que ya lo hicieron, y también en el laboratorio se hacen estas experiencias y estas prácticas. Es muy, muy común de tener una solución concentrada, cuando uno en el laboratorio compra un reactivo, lo compra lo más concentrado posible y a partir de ahí empieza a hacer las diluciones que necesita, ¿sí? Que necesita para la experiencia. Entonces, si tomamos acá un volumen determinado de la solución concentrada con una concentración molar determinada, y lo llevamos hasta un volumen determinado. Sí. No. Pensé que me hablaban. Bueno. Entonces, volviendo al tema, si toman un volumen de una solución concentrada, de una concentración determinada, de la concentrada, y lo llevan a un volumen final de diluida, van a tener una concentración diluida de este valor. Así que esta es una fórmula que pueden utilizar para resolver estos problemas. Acá, ya te dije, chicos, siléncense todos. Cualquier cosa que necesiten me preguntan. ¿Qué importa? Si al final del día. Perfecto. Bueno, acá tenemos un problema que dice, ¿qué volumen de hidróxido de sodio 2 normal se necesita para preparar 500 mililitros de una solución 0,5 normal? Es decir, que tienen un frasco
con un título que dice 2 normal, y necesitan 500 mililitros de una solución más diluida, 0,5 normal. Entonces, utilizando esa misma fórmula, nada más que en vez de molaridad, normalidad, es concentración. Ponen el volumen de la diluida que necesitan preparar, qué concentración final necesitan preparar, y después cuál es la concentración de la concentrada, y despejan volumen de la concentrada que tienen que tomar. Este 2 va para acá, despeje, y les da 125 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que toman 125 mililitros de la concentrada, que es 2 normal, lo miden en una probeta, y lo llevan con agua hasta 500 mililitros final. Y ahí van a tener 500 mililitros, 0,5 normal. Este es un problema de dilución. Muy bien. Esto Profe, que una hemos consulta. sí, sí. ¿Para qué sirve esto de la dilución en este caso? Y bueno, cuando vos estás en el laboratorio trabajando, uno compra, lo que yo les decía al principio, por eso se usa muchísimo, frascos muy concentrados, lo más concentrado que pueda conseguirse en el comercio de las distintas soluciones, de los ácidos en general vienen en soluciones, pueden venir en 98%, 50%, 30%, o diga el título directamente, qué normalidad tiene, qué molaridad tiene, el rótulo ya lo tiene, esa información, pero uno en el laboratorio necesita hacer diferentes técnicas, diferentes reacciones, lo que necesite hacer, y entonces necesita utilizar una concentración determinada, que la técnica misma le está pidiendo. En general estos concentrados no se usan directos, se usan diluciones más chicas. Entonces, con esta fórmula ustedes calculan qué volumen tienen que tomar. En este caso el problema es sí, no, justamente, es exactamente el problema de qué volumen de la concentrada. Este es el caso más usado. ¿Qué volumen tengo que agarrar de ese frasco concentrado para preparar el volumen que yo necesito de una solución más diluida? Es para eso, que se usa muchísimo esto. ¿Y qué materiales uso? Yo acá les hice un dibujito, ¿vale? Una foto es lo que tienen acá. Acá le hacen la dilución, acá esto en general tiene agua destilada en los laboratorios, piseta se llama esto, y esto se llama matraz, es un matraz aforado que tiene un volumen exacto. Entonces ustedes medirían 125 mililitros, que puede ser en la pipeta que está acá, lo colocan en el matraz, o una probeta también, que no tengo un dibujo acá, y lo llevan a, en este caso anterior, a 500 mililitros más grande, ese matraz es de 100, un matraz un poco más grande, con más pancita, de 500 mililitros, medio litro, ponen adentro 125 mililitros de la solución concentrada, y lo llevan con agua hasta medio litro. Lo mezclan, y ahí tienen medio litro, 0,5 normal, para esta experiencia, ¿no? Para este problema. Cada problema Profe, tiene su ¿podría propia. volver 2 segundos a la diapositiva anterior? Está. Entonces, bueno, esto es muy útil en la práctica de laboratorio. Y este proceso se denomina dilución. Uno diluye algo que es concentrado a algo más diluido, agregándole agua. Bueno, ¿podemos Sí, proseguir? gracias. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá llegamos hasta la diapositiva anterior, hablé de soluciones verdaderas. No sé si se acuerdan, desde allá al principio del PowerPoint, y por ahí lo puedo mirar, yo acá le hice una clasificación de las mezclas homogéneas, que son las soluciones, y todo lo que les hablé hasta recién era de soluciones verdaderas, o sea, donde el soluto se disuelve está disuelto en el solvente, y el tamaño de esa partícula que está disuelta es menor de 1 milimicrón. Ahora, cuando el tamaño de la partícula que está en la solución ya forma una suspensión, forma una mezcla heterogénea, ya estamos con tamaños mayores, entonces acá ya estamos en dispersiones coloidales o suspensiones. Esto es lo que voy a hablar ahora. Acá. Dispersiones coloidales. Acá. Una dispersión consiste en la dispersión de partículas, que se llama fase dispersa, sobre un dispersor, que es la fase que la sostiene. Se me ocurre un ejemplo, bueno, ahí hay varios ejemplos, pero un ejemplo es
una suspensión sería, por ejemplo, un jarabe de esos que dice agítese antes de usar, es que ustedes tienen que agitarlo. ¿Por qué lo tienen que agitar? Porque la droga, que es el medicamento, está disperso, sólido, en ese líquido. Ustedes lo agitan, se homogeniza, y bueno, toman la dosis adecuada. Ese sería un ejemplo de dispersión, ¿sí? Las dispersiones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, como dice acá. Si el medio es dispersor y la fase es líquido, bueno, se lo llama aerosol y es la niebla. La niebla son gotitas de agua en un medio gaseoso, bruma o niebla. Si el medio dispersor es líquido y la fase dispersa es gas, se llama espuma. La crema batida está como ejemplo ahí. Y otro ejemplo más, el medio dispersor es sólido, la fase dispersa es líquido, se forma un gel, que el ejemplo es gelatina. Bueno, hay propiedades que diferencian las soluciones verdaderas de estas soluciones que son heterogéneas, ¿sí? Primera es mecánica, que es mirándolo a nivel microscopio, o sea, en un microscopio haciendo un zoom, uno puede ver que es heterogénea, que no es una solución homogénea, tiene partículas dispersas. Esa sería una manera de identificarla. Otra es el efecto Tyndall, que ahí está el dibujito expresado. Este es un frasco que tiene una solución verdadera, y acá hay una linterna, y le hago incidir la luz. Si es una solución verdadera, el haz de luz pasa sin ningún inconveniente a través de la solución. Pero si es una dispersión, como es que es una dispersión, las partículas desvían el haz de luz. Entonces se ve este efecto de dispersión y se lo llama efecto Tyndall. Así que esta es una técnica bastante sencilla de identificar una solución verdadera de una de estas que no lo son, porque a simple vista pareciera que son soluciones verdaderas. Y otra característica son la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Todas las dispersiones coloidales conducen la corriente eléctrica. Las soluciones verdaderas vimos recién, que si son electrolitos sí, y si no son electrolitos no. Así que acá hay que distinguirla de acuerdo a qué solución tengo. O sea, puedo tener verdaderas que conduzcan la corriente eléctrica. O sea, tengo que hacer varios parámetros para poder definir qué tipo de solución tengo, ¿sí? Muy bien. Después, ¿cómo se estabilizan? Estas dispersiones a veces son solubles en agua, son hidrofílicas, como dicen acá, tienen atracción por el agua, no hay ningún inconveniente. Pero hay muchas que son hidrofóbicas. Estamos hablando de dispersiones acuosas, ¿no? O sea, el medio dispersante es agua. Y lo que está suspendido en el agua, imaginemos que es algo que es hidrofóbico, que tiene repulsión por el agua. Tienen un frasco, agua y aceite. Lo mezclan, las gotas de aceite se van a mezclar, pero si uno lo deja, al rato, plum, o sea, se puede haber formado una suspensión un ratito, pero después se separan. Entonces, para que esto no ocurra, cuando las partículas son hidrofóbicas y uno quiere mantener la suspensión, hay dos artilugios para hacer que se estabilicen estas dispersiones. Podrán imaginarte, yo, bueno, mi profesión soy farmacéutica, por eso se me ocurren siempre ejemplos con medicamentos, estas dispersiones, estas suspensiones que yo les estoy hablando, toda la parte, en general las drogas son hidrofóbicas, son feas al sabor, entonces a estas suspensiones se le agrega agua, y porque nosotros aceptamos con mayor, la edad tiene mayor palatabilidad, una solución acuosa que no una cucharada de aceite, ¿no es cierto? Entonces dispersamos esa droga, ese principio activo hidrofóbico con distintas técnicas. Una es, por ejemplo, agregado de un poco de sal, hacen que las partículas se carguen de cargas iguales, y entonces al tener la misma carga, por supuesto, se repelen y no hace que se aglomeren y forme un precipitado abajo, un sólido, que al final cuando uno esté tomando, termina tomando el líquido, agua, con saborizantes, colorantes y qué sé yo, pero la droga quedó abajo aplastada. Eso no queremos. Entonces, para estabilizarlo, se le agregan sales. Ese sería uno de los métodos de estabilización. Y otro, que es muy común, es agregarle sustancias anfifílicas, como dice ahí. ¿Qué es una sustancia anfifílica? Este es un término por ahí para muchos de ustedes nuevo. Una sustancia anfifílica es una sustancia que es una molécula, parte de la molécula tiene un polo hidrofílico, y parte
tiene un extremo hidrofóbico, tiene esta característica. Los ácidos grasos, tienen los jabones, los detergentes, tienen estas sustancias anfídicas. Ustedes, fíjense, yo les doy siempre este ejemplo, si alguna de las chicas o chicos que cocine y hace, por ejemplo, una torta y agarra manteca y le pone el recipiente, ¿no? Después tiene esa manteca en el dedo, en la mano. Cuando va a lavar en el agua, no sale, no sale. Le pone detergente y sí, empieza a salir, o jabón empieza a salir. ¿Por qué? Porque el detergente es una sustancia anfifílica. ¿Qué es lo que hace? Una cabecita, que acá la tienen dibujada roja, hidrofílica. Esa cabecita está mirando al agua, pero esta cola, que es una cola hidrocarbonada muy hidrofóbica, se mete en la manteca que uno tiene en la mano y se la lleva. La colita, esta colita roja, al ser soluble en agua, te la termina llevando. Ese es el funcionamiento del detergente y es una propiedad anfifílica de las moléculas que usan para detergente. ¿Cómo lo usamos nosotros para estabilizar coloides? Bueno, se agregan sustancias anfifílicas que, como pueden ver acá en el esquema muy claramente, se acomodan de esta manera. Esta es una gotita de aceite, por decirlo de una manera, puede ser un principio activo oleoso, muy desagradable para tomar una cucharada. Bueno, entonces lo hacemos en un medio acuoso, le agregamos una sustancia anfifílica, que puede ser el estearato de sodio, es un ácido graso. Las colitas se van a ir acomodando en la gotita de aceite y las cabecitas polares se quedan, acá tienen la fórmula, se acomodan sobre la esfera. Y así va la gotita dando vuelta dentro de este líquido acuoso y no se juntan y no precipitan en el fondo y se separan o van para arriba, dependiendo, ¿no? Bueno, esas son las dos maneras de estabilizar estas Disculpe, sustancias, estas soluciones no verdaderas. Sí. serían las anfifílicas, serían también las anfipáticas, se podría decir. Anfipáticas, y por ahí uno los da en biología. Anfipáticas, no sé si significa lo mismo, Que por ahí, viste, ¿En uno qué? las da. ¿Y dónde lo viste vos? O que tienen la cualidad de ser las dos, y que se puedan asociar por una parte a lo que es hidrofóbica, que tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica. Que por ahí, que yo me acuerde, ¿no? En el secundario lo hemos dado con ese nombre. Sí, yo también vi algo así en Bueno, entonces biología. debe ser, puede ser. Anfifílica y anfipática. Puede ser. No sé, no tengo este nombre. Yo siempre lo vi como anfifílica, pero si lo vieron, sí, seguramente. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando hablamos de la membrana de las células y eso. Ah, sí, sí, esta es una característica de las membranas de la célula. Es más, las membranas están formadas por fosfolípidos, que el fosfato del fosfolípido tiene cabeza polar y el lípido, la parte oleosa, que se unen entre sí y dando esta membrana, la membrana plasmática, la bicapa. Sí, 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 por eso me sonaba. Sí, sí, seguro entonces. Anfipática, la estoy fijando. Son aquellas moléculas que poseen un extremo hidrofílico, soluble en agua, exacto, sí, y un extremo hidrofóbico. Sí, así que sí, exactamente lo mismo, anfifílicas y anfipáticas. Así que son sinónimos, Bueno, así que se usan estas moléculas para estabilizarlo. Bueno, hasta acá terminé soluciones, ¿sí? Ahora vienen propiedades coligativas. Propiedades coligativas no les entra en el cronograma a los estudiantes de informática, ¿sí? Así que si hay allí algún alumno de informática, simplemente puede desconectarse, porque yo ya con esto ya explico propiedades coligativas y doy por terminada la unidad 6, ¿sí? Así que pueden retirarse, no hace falta que me saluden, nada, van retirándose y no hay ningún problema, ¿sí? Y si alguno que sí les entra propiedades coligativas se tiene que retirar, también se retira, no hay ningún problema, esto está grabado y yo lo subo, ¿sí? Bueno, esta sería la última parte de soluciones, que son propiedades coligativas, que van de la mano de soluciones. Esto va soluciones verdaderas. Vuelvo otra vez. Expliqué esto antes para que se puedan retirar los chicos de informática, los de suspensiones. Son propiedades que tienen las soluciones que dependen de la cantidad de soluto que yo disuelvo en el solvente. O sea, por ejemplo, presión de vapor. La presión de vapor de una solución va a depender de cuánto soluto le agrego. Hay una disminución de la presión de vapor a medida que le voy agregando más soluto. Es decir, que si yo agrego, si tengo una solución 2 molar, tiene una presión de vapor. Si es 4 molar, es más concentrado, su presión de vapor va a ser menor.
Por dar un ejemplo, vemos disminución de presión de vapor, vamos a ver aumento del punto de ebullición, descenso del punto de congelación o descenso crioscópico, y también la variación de la presión osmótica de las soluciones. ¿Sí? Esas 4 propiedades vamos a ver con sus fórmulas, que ustedes las van a tener que saber, las van a tener que saber aplicar. ¿Sí? Así que estas son las características de las propiedades coligativas. Son aquellas propiedades que varían con el número de partículas. Bien, arrancamos con la primera propiedad que vamos a ver, que es disminución de la presión de vapor. Ustedes vieron lo que era presión de vapor en la unidad 4, acá tenían la experiencia, no sé si lo vieron con Euge. Acá hay un líquido puro, entonces acá hay vacío y las moléculas empiezan a salir desde el líquido hacia el medio hasta un punto, y a ese punto, acá tienen un manómetro que mide la presión, llega a un punto que frena la cantidad de soluto que va a pasar a la parte gaseosa, y a eso se mide y se lo denomina presión de vapor. ¿Sí? Esa presión de vapor se observa que cuando se agrega a este solvente un soluto no volátil, y aclaramos que es no volátil, porque si el soluto tiene tendencia a irse a la fase gaseosa, sea volátil, bueno, entonces va a aumentar la presión de vapor. Pero si el soluto es no volátil, por ejemplo un cloruro de sodio, un agua, esa presión de vapor se ve que disminuye. Y cuanto más le agrego ese soluto, más disminuye. ¿Sí? Esta es la ley, la famosa ley de Raoult, no sé si está famosa para ustedes, pero la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? El descenso relativo de la presión de un disolvente en una solución es igual a la fracción molar del soluto en la solución. Y acá la tienen la expresión matemática, ya voy, es la siguiente, esta. Esto representa el descenso de la presión de vapor, que es siempre en coligativas, el supracero, que es el cerito este que está acá arriba, supracero, indica presión de vapor, en este caso, presión de vapor, ¿no? Del solvente puro. O sea, va a estar hablando del solvente puro, no de la solución, ya sea temperatura, supracero, presión, supracero. Siempre estoy hablando, cuando tengan el cerito arriba, del solvente puro. Y cuando no haya nada, como por ejemplo tengo acá que no dice supracero, esa es la presión de vapor de la solución. ¿Veis? Acá está en la referencia. Presión supracero es presión de vapor del componente puro. Y presión sola es la presión de vapor de la solución. Entonces, esa diferencia se llama descenso de presión de vapor. Y si lo divido sobre la presión de vapor, a eso es el descenso relativo que hace referencia a la ley de Raoult. El descenso relativo de la presión de un disolvente es esto. Esto. Es esto. Esto es igual a la fracción molar del soluto. X2. Y acá simplemente pasan la presión de vapor supracero, la pasan para acá, y acá tienen la expresión matemática de la disminución de la presión de vapor. Esta es la primera expresión matemática de la ley, esta es la expresión matemática de la ley de Raoult. Así que si ustedes quieren calcular qué presión de vapor tiene una solución determinada, tienen que primero sacar la fracción molar, que ustedes ya saben cómo se calcula la fracción molar. Es el número de moles de soluto sobre N total. O sea, de moles de soluto más moles de solvente sería el N total. Sacan fracción molar, presión de vapor de un solvente puro en general siempre es dato, y acá pueden calcular cuál es la presión de vapor de esa solución, o determinar cuál es el descenso de la presión, es el delta T, se calcularía esto. Fíjense que hay un videito que se subió en la plataforma que explica esto, de la presión de vapor, cómo se calcula, está bien hecho, que lo hizo Ricardo, hay un videito que les explica bien detallado cómo aplicar esta fórmula. Otra manera, otra fórmula de la misma propiedad coligativa, es un artilugio matemático que se hace, es dividir, esta es la presión matemática original que vimos recién, simplemente se divide, se separa, ¿no es cierto? El P sub 0 se divide acá y acá, me vengo para acá para que recuerden, es esto, ¿sí? Que era el enunciado, lo que hago es poner esto dividido acá y esto dividido acá. Eso hice acá.
Entonces, al dividir presión de vapor del solvente puro sobre presión de vapor del solvente puro me va a dar 1, porque va a ser el mismo valor, y ya me queda esto. Y acá lo que se hace es, esto pasa para este lado, y esto pasa para este. Lo ordeno, y fíjense que ustedes saben que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1, cuando hay dos componentes nada más. Entonces, esto lo sacan, y saben que es la fracción molar del solvente. Entonces ya lo pueden poner acá. La fracción molar del solvente es igual a la presión de vapor de la solución sobre la presión de vapor del solvente puro. Y reordenando, pasan esto para acá, entonces queda que la presión de vapor de una solución cualquiera es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Y esa es otra expresión matemática de la ley de Raoult. Así que esas dos fórmulas que están en azules, bueno, para resolver los problemas las tendrían que tener bastante a mano y las van resolviendo y mirándolas. Es aplicando estas dos fórmulas, o una u otra, dependiendo los datos, pero la pueden llevar a una u otra siempre, porque tienen los datos siempre, de tanto de soluto como de solvente. ¿Sí? Bien, eso es la ley de Raoult. Acá explica, la pregunta es, ¿por qué la presión de vapor de una solución es menor que en un solvente puro? Ustedes saben que en un solvente puro, sin tener ningún soluto disuelto, las moléculas de líquido van a pasar a la fase gaseosa, como les explicaba recién, hasta un cierto punto y se frena. Y a eso se llama presión de vapor. Ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué pasan estas moléculas que están en el líquido a la fase gaseosa? Bueno, porque tienen una entropía, es decir, un mayor desorden en la fase gaseosa, porque hay mayor movimiento que la fase líquida, que tiene un orden mayor. Entonces, tiene una tendencia de pasar de un estado líquido a gaseoso, porque aumenta el desorden y eso es espontáneo, y eso lo van a ver en la próxima unidad con Ricardo, en la unidad 7, de la espontaneidad de los procesos. Entonces eso pasa en forma espontánea sin gasto de energía, en todas las moléculas. ¿Sí? Cuando ese solvente le agregamos un soluto no volátil, el solvente comienza a tener un cierto desorden, porque están las partículas del soluto disueltas dentro del solvente, y hay un cierto desorden en ese solvente, que ya no está tan ordenado como el solvente puro. Entonces esa diferencia de desorden de la fase líquida a la gaseosa disminuye, entonces ya no pasan tantas moléculas de solvente hacia la fase gaseosa. Así es porque se explica que disminuye la presión de vapor, por la entropía y el desorden. Acá tienen el esquema que recién les acabo de explicar. El solvente puro tiene un desorden determinado y una presión de vapor determinada, ahí habla la magnitud, y cuando le agrego un soluto, que son las marroncitas, las moléculas pasan menos a la fase gaseosa y la presión de vapor disminuye, porque esto es más desordenado y tiene menor tendencia a pasar. Bueno, así les terminé de explicar la primera propiedad coligativa. Vamos Disculpe, a... Sí. en el caso de que me había dicho que tienen que ser no volátiles, en el caso de que Sí. sea un compuesto volátil, No lo cumple, así que aumentaría. no lo podríamos hacer, ¿sí? No lo cumple porque ya hay otras variables que son del soluto que entran en juego, entonces no podríamos aplicar la ley de Raoult, no se aplica, solo en solutos no volátiles, para presión de vapor, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda propiedad coligativa, que es el ascenso ebulloscópico. Ascenso, por supuesto, significa aumento, y ebullios, aumento de la temperatura, y ebulloscópico viene de temperatura de ebullición, ¿no? Así que es un aumento de la temperatura de ebullición. Ya el título ya les habla. Y yo acá les voy a hacer un ejemplo. A mí me parece que está bueno que sea visual. Cuando ustedes están haciendo unos fideos, unas pastas, un arroz, ponen agua a hervir y agregan sal. ¿Cuándo se le agregan la sal? Cuando empezó a hervir, antes de hervir, que hubo una madre, una abuela, cuando hierve, ¿no? La abuela, la madre te dice, hasta que no hierva no le agrega la sal. Esto tiene una explicación. ¿Por qué? Si ustedes agregan la sal antes, la temperatura de ebullición de la olla aumentó. El agua sola ebulle a 100 grados centígrados. Porque esto es una propiedad coligativa, no nos olvidemos, que depende de la cantidad de sal disuelta. Entonces, si yo agrego sal,
la temperatura de ebullición del agua ya no va a ser 100, va a ser 102, 103, si le agrego más sal, 106, o sea, cada vez más, porque es propiedad coligativa que depende de la cantidad de soluto que le agregué. Entonces, voy a tardar más en que esa olla hierva, porque no tiene que llegar a 100, va a tener que llegar a 105, 102 grados, no sé, va a depender de cuánto le agregue, cuál va a ser la temperatura, que ustedes acá pueden hacer los cálculos. Entonces, eso es gasto de energía, es gas que tenés que gastar hasta que calentás esa olla. Entonces, y tiempo, no solo gas, sino tiempo, que tardás más. Entonces, ¿qué se hace? Se hierve el agua sin la sal, cuando hirvió, le agregan el agua, la sal. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la olla? Bueno, ¿por qué? Porque aumentó la temperatura, está aumentando la temperatura de ebullición y rápidamente le agregan las pastas. Así que bueno, ahí no se confunden. O sea, este ejemplo que yo les doy es para que ustedes recuerden que es ascenso ebulloscópico. Vos dices, ay, ¿era descenso? ¿Era ascenso? Bueno, si tenemos en la cabeza la olla con el agua que hirvió y aumentaron las burbujas de agua, bueno, no me van a decir descenso ebulloscópico, espero, algunos me lo dicen, es ascenso ebulloscópico, ascenso de la temperatura de ebullición cuando le agrego un soluto no volátil a un solvente determinado. ¿Cuál es la o sea, ese sería el concepto. ¿Cuál es la fórmula que se aplica? La van a tener que estudiar. No es muy complicada, es esta que está acá. Delta T es variación. TE, ¿no? Delta TE. Delta es variación de la temperatura. ¿Qué significa? Temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente puro. Eso es delta T, es la diferencia de temperatura. ¿Cuánto ascendió? Pero no es la temperatura de ebullición. Si, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100, y yo le agrego sal y pasó a 102. El delta T, ¿qué valor tomaría? 2. 2. Ahí está, ¿me entendieron? Es 2. La diferencia de temperatura, porque ponen 102 menos 100 es 2. Ese es el delta T, es el ascenso ebulloscópico. El delta T, siempre el supracero es el solvente puro, y lo pongo al final en la fórmula porque la temperatura de ebullición de las soluciones aumenta, para que el delta T no me dé negativo, no me tiene que dar negativo este delta T, me tiene que dar positivo. Entonces ponen la solución, la temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente es igual a KE. KE es una constante que dice constante molar de ascenso ebulloscópico, se llama. Tiene estas unidades, grados centígrados, kilogramos sobre mol, y es constante, es un dato que va a estar en el problema de cada solvente. Cada solvente tiene su constante molar de ascenso ebulloscópico. Así que eso va a estar como dato en el problema. Como también puede estar como dato la temperatura de ebullición del solvente. Si es el agua ya ponemos 100, ya sabemos, pero si es otro, va a estar el dato, porque esos son datos. Y las preguntas van a ser cuál va a ser la temperatura de esa solución. Y M chiquita, es un viejo conocido nuestro, que yo ya se los expliqué, que lo que dice acá es molalidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Me voy a ir para que recordemos, porque era justo este, que era el caso especial, que era el único que hablaba sobre solvente y no solución. Son los moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Es la concentración de esa solución. Vuelvo a propiedades coligativas. Me pasé. Acá está. Sí. Entonces esto es molalidad. Moles de soluto sobre 1000 gramos de solvente. Bien. Ahora, en esa fórmula, yo reemplazo por esto que está en rosa. Ustedes me dicen, ¿de dónde viene? Lo reemplazo y lo pongo acá. Es muy útil, es muy práctico, es fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque acá tienen masa 2, acá tienen referencia, son los gramos de soluto que puse en esa solución, masa 1 son los gramos de solvente que puse en esa solución, y M2, creo que es M2, ¿sí? Es el peso molecular, la masa molecular del soluto. ¿De dónde saqué esto? Bueno, en la filmina siguiente yo lo explico. Simplemente es de despejar y hacer reglas de 3 simples de el cálculo de la concentración molar. Ustedes saben que
vamos, acá están las referencias que son las mismas de recién. M1 gramos de solvente, M2 gramos de soluto, y esta es la masa molecular del soluto. Bien, un mol de soluto pesa tantos gramos, no sé, lo que sea, M2. Lo que yo puse del soluto, X. Entonces acá pongo, acá multiplico, M2 por 1, no lo pongo, dividido masa molar de este soluto, me queda número de moles de soluto. Y por definición, los números de moles de soluto están en la masa de solvente que puse, y acá sería por definición en 1000 gramos de solvente, que esa sería la molaridad. Estos son los moles de soluto que puse en la masa de solvente que sea el problema. En los 1000 gramos de solvente, X, y acá pongo M2, chiquita y grande, que es la masa y el peso molecular, por 1000, dividido la masa de soluto, el solvente acá. Y esto es lo que yo puse en esta fórmula. A lo mejor yo, explicándoselo así, es un lío bárbaro, pero cuando lo hacen en problema, es una pavada. Estoy como diciéndole, a ver, vamos a hacer un ejemplo, en el aire, ideal un pizarrón. 23 gramos, vamos a poner 23 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la temperatura de ebullición de esa solución? ¿No? Entonces, ustedes saben que un mol del soluto va a ser el cloruro de sodio, ¿no? Pesa, es 23, espérate que no me acuerdo, 23 más 35, 53, 50 y pico. 23 más 35.5, que son, es el peso, 23 es el peso molecular del sodio, y 35,5 del cloruro me da 58,5. Entonces, un mol son, acá M grande, 58.5 gramos. 23 gramos que yo puse, X. Es 23 por 1 dividido 58.5. Entonces pongo 23 dividido 58.5. Bueno, esto va acá. Esto estaba en 100 gramos de solvente, por ahí puse 100 gramos de agua. En 1000, X. Entonces ponen 23 por 1000 dividido 100 y dividido 58.5. Eso les va a dar la molaridad. Y vienen acá, y lo colocan. O sea, no necesitan saber esta fórmula que está acá abajo de memoria. Si ustedes saben aplicar M chiquita, saben hacer esto que está acá abajo, porque es muy fácil esta fórmula. Para los datos de un problema, en general, esta fórmula se usa muchísimo porque determinar la temperatura de ebullición de una solución es lo más fácil que hay, porque es hacerla hervir y poner el termómetro. Así que imagínense lo fácil que es. Entonces uno, ante una sustancia desconocida, que no sabe cuál es, agarra y pone una X cantidad de esa sustancia, en gramos, pesada, una X cantidad de agua, también pesada, tenemos M1 y M2, miden las dos temperaturas, la de la solución la miden, la del agua la sabemos, y fíjense de qué forma tan sencilla pueden despejar el peso molecular de una sustancia. Sustancias polímeros o compuestos orgánicos complicados, uno puede sacar el peso molecular tomando una simple temperatura de una solución en ebullición. O sea, muy, muy fácil para un dato que nos da muy importante, ¿sí? Así que van a ver un montón de problemas que ustedes van a tener que aplicar esta fórmula de esa manera, preguntándoles el peso molecular, ¿sí? Entonces, claro, es fácil y es práctico utilizar la fórmula de abajo, pero a lo mejor en un examen se abatatan y se olvidan, y es lo que vemos, que por ahí ponen M1 arriba en vez de M2 abajo, y les da mal por una cuestión de falta de memoria, sin necesidad de ustedes de usar la memoria, porque lo que sí van a tener que aprender de memoria es esta fórmula, no les va a quedar otra, digamos, que aprender de memoria esta fórmula, pero no es tan complicada, porque es el delta T, que es una diferencia de temperatura de ebullición de la solución, menos el solvente puro, por una constante que se las vamos a dar por datos por modalidad. O sea que al final tiene que aprenderse esto. O sea, no es tan complicado. Esta sí es un poquito más complicada. O sea, mi consejo es que no se la aprendan de memoria, porque llega un punto que ya la cabeza, más cuando van al parcial, ya no pueden retener más. Bueno, y ahora les voy a explicar otra propiedad, que es el descenso crioscópico, la tercera propiedad cualitativa. El descenso
crioscópico también habla, como el otro era el ascenso bulloscópico, este es el descenso crioscópico. Descenso es disminución de la temperatura, ya se lo va a decir, y crío viene de congelado, ¿sí? O sea que estamos hablando de la temperatura de fusión de una solución. Y acá también voy a hablar algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, ¿qué agregan cuando están, nosotros acá, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no tenemos problema de nieve, no nieva en general, pero por ejemplo en el sur, si nevó toda la noche y abren la puerta y quieren salir, ¿qué le agregan en la puerta? ¿Alguno de ustedes sabe? Sal. Sal. Sal, sí. De hecho, si vieron la serie Stranger Things, cuando la vieron, ¿alguno la vio? Que a la chica la tienen que meter en una pileta de agua, ¿no? Sí, Sí, ¿Nadie sí. lo sí. vio? ¿Por qué ¿Se le acuerdan agregan cuando sal, van? profe? Bueno, ahora vamos a ver por qué le agregan sal. En Stranger Things, a la chica que nos meten en una pileta de agua y necesita bajar la temperatura, van a un galpón los chicos y tenían, como es, bolsones enormes, como tipo acá nosotros vemos el cemento, la cal, de sal. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados porque no hay sal en nuestro ambiente, digamos, pero esa sal se usa para bajar la temperatura de congelación del agua. A ver, de las nieve, digamos. Sí. ¿A qué temperatura congela el agua? 0 grados Cero. centígrados. Cero. Entonces, nevó, en el sur, ¿no? Nevó, y hace, qué sé yo, 3 grados, menos 3 grados. Menos 3 grados. La temperatura ambiente, menos 3 grados. Congela a 0, es decir que vamos a tener nieve, hielo. Entonces yo le agrego sal y empieza a descender esa temperatura de congelación. De 0 a menos 2, a menos 1, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, llega a temperatura ambiente, le sigo agregando sal, bajó a menos 4. Entonces, en ese lugar, en la puerta de entrada de mi casa, ¿no? Agregué sal y bajó la temperatura de congelación a menos 0,4. Y como el ambiente está a menos 3, ¡chic! Magia, pasa a estar líquida. ¿Ah? Entonces así se descongela. Y le tengo que agregar tanta cantidad de sal hasta que bajo la temperatura, hasta que sea más baja que la temperatura ambiente. Entonces ahí pasa a líquido. Esa es una aplicación, para que ustedes recuerden, de descenso crioscópico. Otra, cuando van a una fiesta, ¡ay Dios! ¿Cuánto hace que no se va a una fiesta? Por lo menos que se pueda, ¿no? Ya vamos a volver, chicos. Pero cuando van a una reunión, y hay cerveza, y hay bebidas, y quieren tomarlas frescas, hay un recipiente grande, ponen las bebidas, hielo, y siempre hay alguno que llega y que le agrega. ¿No? En la próxima reunión, que se pueda, el verano que viene, que se va a poder cuando pase un poquito de frío, nos liberen, van y le agregan sal. Ustedes van y le agregan sal. ¿Por qué agregan sal? Porque desciende la temperatura de ese recipiente, descenso crioscópico, y la bebida va a estar más fresca. Bueno, esos serían ejemplos. Para que no se olviden, yo estos ejemplos se los hago para que ustedes no se confundan descenso con ascenso, que es muy común. Bueno, la fórmula es exactamente igual, así que no hay que usar mucha más la memoria. La diferencia es, bueno, acá tienen delta T, F, que es de fusión. La diferencia, lo van a ver que el supracero se encuentra adelante. Ahora, la temperatura de fusión de la solución, del solvente puro se encuentra adelante, menos el de la solución. ¿Por qué? Porque este valor es más chiquito y no quiero que me dé negativo. Fíjense, me voy a volver acá. Fíjense que era exactamente al revés. Eso lo van a tener que recordar. Después es igual a la constante molar del descenso crioscópico, que es una constante para cada solvente, y también por M, que es molalidad, M chiquita. Y se puede reemplazar exactamente por la misma fórmula que les expliqué recién. Esa sería la segunda propiedad. Tercer propiedad coligativa. Y la última, con esto terminamos, faltan 9 minutos y estamos perfectos, es presión osmótica.
Vamos para eso a repasar un poquito ósmosis, si alguno está haciendo biología o hizo, algo tiene que haber visto. Es el pasaje espontáneo que tienen, acá está la representación, es el pasaje espontáneo de un solvente hacia una solución, o de una solución diluida a una solución más concentrada. Acá tienen agua pura a través de una membrana semipermeable. La membrana semipermeable permite pasar el solvente y no el soluto. Es decir, si acá tiene una solución que es agua pura, la celestita, y una solución, soluto más solvente, va a pasar el agua a través de la membrana semipermeable, hasta igualar las presiones. Bueno, eso sería ósmosis. Eso sería ósmosis. ¿Qué es presión osmótica? La presión osmótica es la fuerza que tengo que hacer de acá, de este lado donde pasa el agua, es la fuerza que tengo que hacer de este lado para impedir que el agua pase, que el solvente pase. Cuanto, por supuesto, tengo más soluto acá, más cantidad de agua va a querer pasar y más presión osmótica, más presión tengo que hacer para que el agua no pase. Eso es presión osmótica. O sea que también es una propiedad que depende de la cantidad de soluto disuelto en esta solución. Y entonces vamos a la fórmula, acá tiene la presión, presión necesaria para prevenir el incremento de volumen, o sea, para detener el pasaje del líquido. Esa sería. Esta es una fórmula que ustedes tampoco van a tener que usar la memoria, porque ya la conocen, ya la han usado. A ver, acá tienen, fíjense, esta es la fórmula, mírenla. ¿La reconocen? Parecida que es. Eso, es la de los gases. La fórmula es igual, nada más que, entonces no tienen que agregar un conocimiento más, sino que es la fórmula de los gases, no nos olvidemos, nada más que en vez de poner P, se pone pi, que es la presión osmótica, indica. Pasan este volumen para acá abajo y queda número de moles por volumen, acá. Que si ponen moles por litro, es la molaridad. Y eso es C. Entonces, después ponen C. Entonces, la presión osmótica es igual a la concentración molar de la solución por R, por la constante de los gases, y en la temperatura que estemos hablando, que por supuesto va en Kelvin en esta fórmula. ¿Sí? Y allí ya tienen la fórmula para aplicar ante los problemas que se les vaya preguntando, pidiendo. Y la última filmina, simplemente, este diagrama de fases, este es un diagrama de fases. ¿Vieron en la unidad 4? ¿Les resulta esto familiar? ¿Lo pudieron ver con Euge? Sí, sí, lo vimos. Bien, perfecto. Eso se llama diagrama de fases. En la unidad 4 se vio, ¿sí? Son los cambios de estado. Este es un diagrama de fases de un solvente cualquiera, que están indicadas acá presión de vapor y temperatura, y se varía la presión con la temperatura, y se va jugando y se va viendo, y puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces uno puede ir viendo dónde cae, y va a saber en qué estado de agregación se encuentra ese líquido, esta solución, digamos, para este caso está hecho de una solución, va a ver si está en estado sólido o líquido gaseoso, de acuerdo a qué presión y temperatura voy jugando. Lo que yo quiero que ustedes vean es que esto es ebullición. Aumenta la ebullición cuando es una solución, con respecto al solvente puro, y cuando estamos en una solución, el delta TF, que es de fusión, desciende. Entonces como que se agranda en este sentido de un líquido puro con respecto a una solución. ¿Cuánto se agranda? Depende de cuánto le agregue de soluto. ¿Sí? Esta es una comparación del solvente puro con un soluto no volátil. Bueno, con esto, chicos, damos por finalizada la unidad 6. Detuve la grabación, en un ratito la subo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, ¿a dónde es que la suben? Porque la anterior no la puedo encontrar tampoco. Mira, pusimos un link, mira, ya voy, pero pusimos un link en... A ver, tiene que estar en la solapa de la unidad 6 y te lleva al Google Drive. Cada unidad es así. Si no está puesto, porque Ricardo no lo ha visto. Ay, no está, no está. Pero bueno, yo lo puse en el mismo Google Drive que antes. Es decir, que si van a la unidad 3 que les expliqué yo, y llegan, ahí tiene que estar el link, mirando, y si no le digo a Ricardo que lo vamos a hacer, unidad 3,
tiene que estar. No, no está. A ver. No. Bueno, entonces ahora yo le voy a decir a Ricardo de subirlo. No, no está. Ni en el 3, ni en el 6. Es mi drive, que yo les comparto. Actividad con devolución. Video. Ah, ¿para qué está? Video de la teoría 3. Sí, Tiki. Video de la teoría 3, dice. Estoy en la solapa de la unidad 3. Y ese te lleva al drive donde está Ah, el y resto este de te las lleva al clases. drive. Claro. Y ese te lleva a mi drive, porque tenemos un drive cada profe, ¿sí? Que compartimos. Y de acuerdo a quién da la teoría, es el drive. Bueno, ahora, claro, ahí está, ahí lo veo. Está el teórico 3, 6, perdón. Ahí llegué, sin problema. Así que, pero a ver, entonces tendría que estar. Esperen que me fijo en la unidad 6. Dice video, teoría, unidad 6. Y acá, actividad con devolución. No. Bueno, le falta colocarlo. Pero si ustedes van a la teoría 3, ahí está ya la que grabé la semana pasada. Y ahora voy a subir o sea, al mismo drive. ¿Sí? Y Euge Perfecto, tiene el gracias. suyo, o sea, así les digo para que les sea más fácil ir encontrando. ¿Sí? Pero igual vamos a poner un link desde la unidad 6. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podéis volver a explicar lo Sí. de la molaridad de la fórmula en el descenso acreoscópico y demás? Sí. Sí. Acá estoy. ¿Lo ves? El power. Sí, sí. Molaridad. ¿Dónde está? Acá. Molaridad es una unidad. Profe, no, yo me refería a Química. Eso la lo entendés, fórmula. sí. Sí, sí, a la fórmula. Esto, Ya me sé, ya gustaría. sé. Sí, 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 sí. sí. Esto. ¿Eh? ¿Esto? Sí, sí, era eso. Claro. Esto es una fórmula, o sea, es una forma general que lo explico para que vean por qué está esta fórmula acá y que lo reemplazo. Pero no es más que regla de 3 simple. Por eso, a lo mejor, espérate, yo lo di en numerito, espérate que me perdí. Lo perdí. Bueno, por eso por ahí lo dije en el aire, pero, o sea, lo que hace acá es reemplazar, claro, yo lo pongo en línea general, como un enunciado general, pero en realidad es muy sencillo matemáticamente. Lo que hago es reemplazar en la m chiquita de la fórmula, ¿qué datos necesito? Que yo necesito la masa molar del soluto, cuánto soluto puse, cuánto solvente puse, y después hay un factor de corrección de 1000, porque la molaridad está expresada en 1000 gramos de solvente. Entonces, por definición, eso, número de moles en 1000 gramos de solvente. Entonces lo que hago es buscar y desdoblar matemáticamente para que vos veas cómo llego al número de moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Eso es lo que hace esto. Entonces, por eso yo recién expliqué un caso. Lo hice con el cloruro de sodio. Dije 23 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Vos me seguiste cuando yo expliqué eso? ¿Querés que lo Sí, vuelva a sí. explicar? Sí, sí. Porque yo lo que tengo que hacer es expresar moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Y yo tengo 23 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hago? Un mol del soluto, que es cloruro de sodio, pesa, yo había calculado 58,5 gramos. 23 gramos de solvente, X moles. Esos moles están en 100 gramos de solvente en 1000X. No sé si necesitas una regla de 3 simple para calcular la molaridad. Con el Sí, ejemplo que sí. yo te doy, a lo mejor es re fácil. Acá simplemente es poner los nombres y no ir calculando y resolviendo para que quede dónde va puesto los moles de soluto,
los gramos de soluto, los gramos de solvente y el peso molecular del solvente, del soluto, perdón, ¿sí? Y reemplazo con esto, me voy a molaridad. ¿Sí? O sea que no es más que explicar 2 reglas de 3 simples y volver a esta fórmula, ¿sí? Y colocarlas acá. Pero en realidad son 2 reglas de 3 simples que reemplaza M, que es molalidad, por toda esta fórmula grande. ¿Sí? Que ¿cómo es? Bueno, son los moles de soluto, son tantos gramos. ¿Sí? ¿Cuántos gramos puse? Bueno, y entonces ahí voy a tener los moles de solutos. ¿Eh? El número de solutos son la masa del soluto que puse dividido su peso molecular. Esta cantidad de moles va a estar en el solvente que puse, que es M1, de solvente. En 1000, que es expresado X, y acá tenés. No sé si te lo respondí, por ahí parece un trabalengua, pero mira, es muy, muy sencillo esto. Hace un problemita y seguramente te va a salir porque es muy, muy sencillo. Sí, sí, básicamente es la conversión de unidades para tener la molaridad. Sí, sí. Claro, Bueno, gracias, o sea, profe. es para poner la mol, o sea, si vos lo sabés hacer esto que está acá, con regla de 3 simple aparte, no necesitas, de lo que yo te decía, saberte de memoria esta fórmula, esta grandota. Porque si vos lo podés hacer y desdoblar, porque vos, con este problema, teniendo todos los datos, y te piden el peso molecular del soluto, vos podés llegar a... esperen, aceptar. Paré la grabación y ahora me lo está guardando. Bueno, entonces, vos tenés todos estos datos y te pedí el peso molecular, llegás a M chiquita como dato. Y después con M chiquita lo vas desdoblando al revés de lo que yo hice acá. ¿Eh? Teniendo este dato, sabés que estos moles están en 1000, en lo que puse X, y vas llevando para atrás y llegas al peso molecular. ¿Está? Lápiz y papel y lo hacen. ¿Hicieron los problemas de Profe, tengo coligativa? una consulta. Sí, Perdón que te interrumpa. pregunté. ¿Siempre tienen que ser los gramos exactos o se pueden redondear? No, poné los gramos que diga el problema, porque en general las guías tienen una resolución, tienen una respuesta. ¿Sí? Sí. Y entonces, esa respuesta que ustedes ven ahí está hecha con los datos del problema y con la calculadora siempre llevando todo el resultado, todos los números. Y solo se redondea el último paso. Cuando está la resolución, la respuesta, ahí se redondea y se achica. Todo lo demás anda llevando todo, porque si no después no te da bien y te puedes decir, ¿lo hice mal o es porque redondeé? ¿Mm? Así que no redondees. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, yo de Bueno, mi parte no. ¿no? Bueno, listo, entonces. Bueno, nos seguimos manteniendo en contacto, ¿eh? Y cualquier novedad, vemos qué pasa con la presencialidad y todo eso. Después lo vamos a ir subiendo a la plataforma, ¿eh? Que todavía no tenemos ninguna definición. Buenísimo, Bueno, profe. hasta Bueno, luego. profe, muchas Nos gracias. vemos. Un Chao, abrazo, chicos. profe. Nos vemos. Chao. Profe, hasta luego. Hasta luego, chicos.